¿Qué tal, jóvenes? Vamos a desarrollar el día de hoy 4 ejercicios importantes de temas que en la química son trascendentales. Comenzamos. La primera pregunta tiene que ver con el tema de enlace químico. ¿Ya? Es una pregunta en la cual nos hablan de 3 sustancias, en este caso el azúcar, la sal y el oro. Cuando hablan del azúcar se refiere a la sacarosa, en el caso de la sal, cloruro de sodio y el oro, bueno, el oro propiamente dicho. Asumimos que las 3 son sustancias puras. Tenemos que relacionar el tipo de enlace versus la propiedad de cada uno de ellos. Pero para eso, para que tú sepas el tipo de enlace, no debes olvidarte, joven, lo que corresponde a la generalidad, ¿no? La generalidad que indica que en el caso de que el enlace sea entre no metales, implicaría enlace de tipo covalente, ¿verdad? Si el enlace es entre metal y no metal, el enlace iónico, y si es entre metal y metal, el enlace de tipo metálico. Para eso, tenemos que recordar tabla periódica. Claro, hay que recordar tabla periódica. Entonces, acá tenemos al sodio, acá tenemos al cloro, uno es metal y el otro es no metal. En otras palabras, el enlace es de tipo iónico, ¿verdad? En el caso de la sacarosa, tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno y tenemos al oxígeno. Si te das cuenta, los 3 son elementos no metálicos, ¿verdad? Enlace de tipo covalente. Y finalmente, en el caso del oro, el oro es un metal, entonces el enlace sería enlace metálico. Eso debe quedar bien claro. ¿Está correcto? Entonces aquí vamos a anotarlo con las iniciales, enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Vemos acá que hay algo común. Lo común tiene que ver con el tema de conductividad de la corriente, ¿no? Conduce la corriente, la corriente, la corriente. Entonces la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Conduce la corriente eléctrica a cada uno de estos cuerpos? La respuesta va a ser sí o va a ser no, ¿verdad? En el caso del oro, la respuesta es muy obvia, es sí, ya que el oro es un metal y como metal conduce la corriente. Pero en el caso de la sal y el azúcar, una forma de comprobarlo es haciendo un experimento, ¿no? Tal como el de acá. Aquí, por ejemplo, estamos observando que la sal disuelta en el agua sí conduce la corriente, pero el azúcar, la sacarosa, disuelta en el agua, no conduce la corriente. Entonces, decimos la respuesta, acá sería no, acá sí conduce la corriente y acá también conduce la corriente. Jóvenes, con eso directamente ya podemos responder, ¿verdad? El metálico es conductor del calor y la electricidad, la 3 con la C. En el iónico, ya sea en estado fundido o en solución acuosa, conduce la corriente eléctrica. Por lo tanto, sería 1B, 2A y 3C. La clave sería la C de casa. Pasamos a la segunda pregunta. Esta pregunta tiene que ver con el tema de polaridad de moléculas. Acá hay una palabrita muy importante que menciona el concepto miscible. Varios se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Qué cosa es miscible? El agua es miscible en. ¿Qué significa el agua es miscible en? Miscible implica el agua es soluble, ¿no? Agua miscible en indicaría agua es soluble o forma mezclas homogéneas, ¿no? En habría que analizar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo agua con alcohol? Claro, si tengo agua con alcohol, ahí aplico la teoría, ¿no? Lo polar disuelve a lo polar. El caso de agua con alcohol, tenemos un caso de que ambos son miscibles. Pero también podemos decir que lo no polar disuelve a lo no polar. Un ejemplo que te traigo es el caso del yodo sólido disuelto en tetracloruro de carbono. Ambos son apolares, pero cuando se mezclan, forman una mezcla homogénea, ambos son miscibles entre sí. En este caso particular, me dicen de que no es miscible el agua en el aceite. Entonces, todo implica que la respuesta es, no lo es porque el aceite es no polar. Y eso lo vemos en el siguiente GIF.
Estamos viendo aquí cómo el aceite con el agua no se mezclan, no se forma especie de burbujitas, y eso se debe a que el aceite, sus moléculas son no polares y el agua son polares. Pasamos a la pregunta 3. Este problema tiene que ver con modelo atómico. Históricamente, jóvenes, el primer modelo atómico lo planteó el señor John Joseph Thomson. Sus experimentos con rayos catódicos hizo que él deduzca, plantee que el átomo es tal como lo es en la siguiente imagen. Una masa positiva en la cual los electrones que fueron descubiertos por él estaban incrustados en esa masa positiva. Sin embargo, este modelo, lógicamente, que no es el modelo correcto, ¿verdad? Ernest Rutherford planteó otra cosa. Él dijo, caramba, esa masa positiva de mi colega Thomson se encuentra concentrado en el núcleo atómico. Y los electrones se mueven alrededor del núcleo atómico describiendo trayectorias circunferenciales. Lógicamente que él tuvo una limitación que se ve en la imagen, en la cual no supo explicar la estabilidad del electrón. Por eso se ve que en la imagen que el electrón pareciera que chocara con el núcleo, ¿no? Esa fue una limitación que tuvo el señor Ernest Rutherford. ¿Quién lo superó? El que lo superó fue, jóvenes, el señor Niels Bohr. Niels Bohr plantea una teoría en la cual lo relacionó con el estudio del átomo de hidrógeno. Él menciona que los electrones se mueven en órbitas circunferenciales. Él nos habla de niveles energéticos. Cada vez que el electrón se aleja del núcleo tiene más energía. Nos habla de que la energía en cada nivel era constante y los saltos electrónicos en el cual un electrón puede pasar de un nivel a otro nivel absorbiendo energía o puede pasar de un nivel superior a uno inferior emitiendo energía. Todo eso fue aporte del señor Niels Bohr. Sin embargo, jóvenes, todos estos modelos han fracasado. ¿Por qué? Porque el hombre ha pensado de que siempre el electrón describe un tipo de trayectoria, inicialmente circunferencial y luego elíptica. Hoy en día, jovencitos, con la mecánica cuántica no es así. La mecánica cuántica estudia al átomo del punto de vista matemático, jovencitos. Y aquí hablamos de zonas probables. Estas zonas probables se llaman los orbitales. Justamente la pregunta hace mención a lo que es un orbital. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es avioncito. Mecánica cuántica. Vámonos a la pregunta 4. Esta pregunta 4 es una pregunta que en esta casa de estudios ha venido ya en 2 exámenes consecutivos. Y ahora en este simulacro también ha venido. Es un tema que es muy profundo, jovencitos. Tiene que ver con la formación de una sustancia que se llama bromuro de nitrosilo, que sería el producto de una reacción en la cual participa el óxido nítrico con el bromo, ¿no? El óxido nítrico es este señor y el bromo es este señor. Yo hago un balance de esta ecuación y lo tengo así. Entonces yo podría decir que en esta reacción química participan 2 moléculas de óxido nítrico y una molécula de bromo. Y podría hasta plantear mi ley de velocidad, que sería k veces la concentración del óxido nítrico al cuadrado por la concentración del bromo elevado a la 1, ¿verdad? Pero esto yo lo hago, jóvenes, siempre y cuando esa reacción sea elemental. Sin embargo, esa reacción proviene de estas 2 reacciones previas. Cada una de ellas se llama la etapa de la reacción. ¿Cuál de las 2 etapas es la que define el mecanismo? Jóvenes, la etapa lenta. ¿Ok? Si la etapa lenta define el mecanismo, vámonos para acá usted, venga para acá. Entonces, la ecuación de la velocidad sería k veces la concentración del óxido nítrico a la 1 por el bromo elevado a la 1. Esa sería la respuesta y la clave en este caso sería la clave B de barquito. ¿Ok? Pero por ahí varios dirían, profesor, sí se le entendí, eso me han enseñado a mí, pero yo quiero profundizar un poquito más.
Y para eso, miren lo que te he traído. Te he traído un esquema gráfico, visual, en el cual tú ves que en la etapa lenta participan estas dos sustancias, que aquí las tienes. Estas dos van a reaccionar, ¿verdad? O sea, va a haber este choque. Y ese choque permite la formación de un producto que vendría a ser este de aquí. Ese producto lo vas a ver acá. Ah, qué interesante. Entonces, ese evento es la etapa lenta de este proceso. Ahora, esta sustancia que lo pongo así en nubecita es una sustancia que se le llama la intermediaria. Nace y desaparece. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa, si tú te das cuenta, esta sustancia que fue el producto ahora actúa como reactante y va a reaccionar con el óxido nítrico. En otras palabras, ahora estos dos van a reaccionar. Entonces vas a ver eso acá. Pero para eso vamos a retirar los reactantes que ya se han convertido en producto intermedio. La reacción va a ser entre ellos dos, ¿te das cuenta? Y eso va a permitir la formación de estos productos finales. Qué interesante, ¿verdad? Es una reacción en la cual están ocurriendo en dos etapas, ¿ya? Y no se olvide usted que la etapa lenta es la etapa que siempre garantiza el mecanismo de reacción final. Muy bien, espero que te haya gustado y continuamos en la segunda etapa.